Hola, bienvenidos. Hoy vamos a realizar el cálculo completo de esta parcela que tenéis en pantalla, que tiene una superficie de 3,5 hectáreas y donde hemos colocado 139 aspersores distribuidos en 4 sectores. Vamos a hacer el cálculo partiendo de una presión inicial en la toma y vamos a ir reduciendo las pérdidas de carga que se obtienen al realizar los diferentes recorridos. Vamos a empezar seleccionando los dos aspersores, el circular y el sectorial, introduciendo una presión nominal que sería una presión de trabajo deseable de 3 atmósferas y introducimos también los diámetros de estas boquillas. Por otro lado, vamos a calcular la pérdida de carga que tenemos en el aspersor y que vendrá determinada por 3 parámetros. En primer lugar, la longitud de la caña, es decir, la altura del aspersor. Después tendremos en cuenta la pérdida de carga que se origina en esa longitud. Y también tendremos en cuenta las pérdidas de carga de los puntos singulares, como puede ser el collarín de la toma. La suma de estas 3 cantidades nos va a dar una pérdida de carga en el aspersor que se va a transmitir a todos los sectores para que luego cuando hagamos el cálculo también se tengan en cuenta. Hemos introducido también los datos del diseño agronómico, como son los datos sobre todo del marco de aspersores, su distribución, podemos elegir entre varias, y una duración del riego suficiente para cubrir estas necesidades. En el hidrante suponemos que la finca es totalmente plana, por lo tanto no vamos a trabajar con las cotas. En otro vídeo se explica cómo hay que tratar el tema de las curvas de nivel, pero simplemente introduciremos las cotas del hidrante y en los sectores la cota del inicio y la cota final. En este caso, para simplificar el cálculo, vamos a suponer que la parcela es totalmente plana y también disponemos de un caudal inicial en la toma y una presión en el hidrante. Este caudal en la toma me va a condicionar el número de aspersores que vamos a poder tener en riego al mismo tiempo. En esta zona de aquí podremos ensayar con diferentes valores para saber si vamos a tener suficiente caudal o no. ¿Qué más? Pues en principio en esta pestaña de aspersores ya lo tenemos todo definido. En el diseño agronómico también tenemos los datos iniciales. Únicamente falta por comentar que vamos a introducir 3 condicionantes para dar por calculado el sector. Uno de ellos va a ser la presión mínima. No deseamos en ninguno de los sectores una presión mínima de 25 metros de columna de agua, porque consideramos que a partir de esta presión el aspersor no riega de una forma óptima. También vamos a definir un coeficiente de uniformidad en el ramal del 80%, es decir, vamos a limitar que la diferencia de caudal entre el más favorable y el más desfavorable no exceda del 20%. Y por último, vamos a poner el condicionante de que el coeficiente de uniformidad en el sector se pueda garantizar con un mínimo del 80%. Con estos datos iniciales, el siguiente paso es irnos a las tuberías y definir los tramos por los que va a pasar el agua con sus longitudes. El tramo de TAA tiene 33 metros, de BAC 75 y aquí no tenemos tramo de CAD, tenemos tramo de BAD. Bueno, pues simplemente lo vamos a cambiar y vamos a introducir que tenemos este otro tramo de BAD. La longitud 120 metros. Vamos a partir de unos diámetros iniciales de 125, luego ya veremos si los podemos reducir. Estos son datos preliminares
que no van a condicionar todavía el diámetro final de estas tuberías. Simplemente los colocamos para iniciar los cálculos. Y el timbraje, seleccionamos el de 6 porque la presión máxima en el hidrante es de 45 metros de columna de agua, aproximadamente serían 4,5 atmósferas, por lo tanto el de 6 es suficiente. El trazado que va a realizar el agua a su paso por las tuberías principales hasta llegar a los sectores lo vamos a reflejar en esta cuadrícula. El sector 1 se ve afectado por el tramo TA, el 2 hasta B, el 3 hasta C y el 4 en el punto B se bifurca hasta D. Ahora ya los tendríamos perfectamente definidos. De momento no vamos a seleccionar ningún sector en riego porque vais a ver el efecto que hace el que no tengamos datos en estos cuadros. Vamos a empezar a calcular el sector 4 porque es el que está más alejado de la toma y además es el que tiene mayor número de aspersores. Para ello lo vamos a hacer en la pestaña de los sectores y como veis esta pestaña, la pantalla está dividida en dos zonas. Este va a ser nuestro centro de operaciones y no lo queremos perder de vista porque aquí se van a tener que cumplir las tres condiciones que hemos comentado para dar el sector por calculado. En la parte superior tenemos un apartado de líneas portaaspersores, otro apartado de líneas secundarias, las primarias y como veis aquí volveríamos a tener la comprobación de la uniformidad. Empezaremos introduciendo en la parte inferior el número de ramales que intervienen en el sector. En este caso son 5 y por tanto ahora la plantilla se nos ha adecuado para recibir los datos de estos 5 ramales. Y vamos a empezar a contar. Hacemos una vista más próxima del sector 4. Tenemos 3 columnas para rellenar. En la primera, en esta columna que veis en fondo azul, vamos a introducir el lado del ramal que es más desfavorable. Es decir, cuando el agua llega al punto D, el primer ramal que se encuentra es el A y aquí se divide hacia un extremo y hacia el otro. Vamos a calcular el extremo que es más desfavorable de cada uno de los ramales. El número de aspersores que tenemos hacia arriba es 1, 2, 3 y 4 y el número de aspersores que tenemos por abajo es 1, 2, 3 y 4. Como veis, este aspersor que está justo encima de la tubería secundaria no genera longitud y por lo tanto no tendrá pérdidas de carga. No lo vamos a considerar incluido en la parte más desfavorable. Empezaremos por tanto introduciendo el valor de 4. En total tenemos 9 aspersores y de esos 9 aspersores todos van a ser sectoriales porque no queremos regar ni caminos ni propiedades colindantes. Por lo tanto, la primera fila de aspersores nos quedaría así. Este procedimiento lo vamos a repetir para el resto de los ramales. Ya hemos introducido los datos que nos faltaban y ahora es el momento de irnos a la zona de arriba. Con un clic ya estamos situados y seguimos con el número máximo de aspersores por línea. Antes simplemente comentar que en este sector el conteo de aspersores me ha dado 44 en total, coincide con el número que aparece en nuestro diseño y también hemos contado el número de aspersores circulares y el número de aspersores sectoriales. Esto es importante porque nos va a afectar en el caudal que vamos a necesitar para regar el sector. Como veis, en la pestaña de aspersores, el modelo circular da un caudal de 1434 a 3 kilos, mientras que el modelo sectorial nos da 854. Las diferencias son importantes y si queremos acercarnos lo máximo a la realidad tendremos que tener en cuenta estas diferencias entre el sectorial y el circular. Vamos a introducir cuál es el número máximo de aspersores por línea y me lo va a dar el máximo de esta columna. Vemos que como máximo tenemos 5 aspersores. Y ahora lo que haremos será introducir los diámetros para cada uno de los tramos.
Hay ingenierías o instaladores que prefieren poner el mismo diámetro en todo el ramal. Yo lo voy a hacer de forma telescópica y voy a introducir el mismo diámetro hasta provocar una velocidad excesiva. En este caso, simplemente vamos a aumentar a algo más el diámetro para eliminar ese mensaje de error. En este otro estamos en el límite de los 2 metros por segundo. Lo dejaremos para más adelante para ver qué es lo que vamos a hacer, si aumentar el diámetro o lo dejamos. Seguimos con las secundarias. Vemos que el valor inicial que nos propone de 90 es insuficiente, pues subimos algo las secundarias y ahora vamos disminuyendo también de forma telescópica. ¿Por qué lo hago de forma telescópica? Porque estoy abaratando la instalación. Bueno, ya tendríamos las velocidades dentro del rango y vemos que, por ejemplo, la última velocidad es bastante baja. Vamos a reducir algo más el diámetro, incluso nos atrevemos a ensayar con este otro y estamos muy cerca de los 2 metros, pero las damos por buenas, por válidas. Seguimos con las tuberías primarias y, como os decía al principio del cálculo, en este caso no aparecen aspersores porque no hemos definido el sector que está regando. Hemos definido los tramos para cada sector, pero también es necesario decirle qué sector está regando. Ahora ya nos está contabilizando el número de aspersores y el caudal que está afectando a este sector. Volvemos otra vez a la pestaña del S4. Ya tenemos aquí los datos recuperados. Nos faltaría indicar la longitud. Y para obtener esta longitud simplemente ejecutamos la macro. Una vez que tenemos introducidas ya las longitudes, tenemos pérdidas de carga en el ramal, en la secundaria y en la tubería principal. Vamos a solucionar este problema que ha aparecido. Es un problema de uniformidad en el portarramal porque no cumple la condición del 20%. Nos estamos excediendo por poco, pero nos iríamos hacia la parte de arriba y este problema hay que solucionarlo con los diámetros que tenemos en el portarramal. ¿Cuál es el que vamos a aumentar para reducir estas pérdidas de carga? Estaréis pensando en aumentar el de 40 y así solucionamos, pero quiero que os fijéis en un detalle importante. Más que la columna de la velocidad, fijaros en la columna de pérdidas de cargas unitarias. Y me está diciendo que el expresor número 5 tiene una pérdida de carga 2 y el que tiene mayor pérdida de carga es el 3. Por lo tanto, antes de cambiar este diámetro, vamos a variar este otro y lo vamos a subir a 40. En los dos casos se han solucionado los problemas de uniformidad en el ramal. Ahora es el momento de seguir hacia las tuberías secundarias por si podemos reducir algún diámetro más. En principio están próximos a los 2 metros por segundo. Y en las tuberías primarias vemos que la velocidad podríamos reducir algo estos diámetros, a ver si nos entran las velocidades dentro del rango de los 2 metros por segundo. Nos vamos a la pestaña de tuberías y hacemos el cambio de estos diámetros por estos otros. Antes de hacer el cambio, fijaros que en este caso está todo en verde. Quiere decir que estos diámetros que hemos elegido para las tuberías principales son correctos y de momento tenemos un presupuesto de unos 1.430 euros. Si nosotros ahora cambiamos de diámetro, intentamos reducirlo, este sería también el tramo afectado. Volvemos al sector 4, las velocidades están bien calculadas y observamos que hemos reducido el presupuesto. Por lo tanto, pensar que cada vez que nosotros reducimos un diámetro también estamos reduciendo el presupuesto.
Pero cuidado, podemos reducir los diámetros pero sin comprometer la uniformidad del riego. Nos faltaría, como veis, todavía el sector está en cálculo porque nos faltaría introducir el valor de las válvulas. Me dice que la válvula es pequeña para estos 44 aspersores. Vamos a ir variando hasta que encontremos una válvula adecuada para este caudal. En principio, esta podría ser una válvula adecuada. Ya no aparece el mensaje de que es pequeña y me han vuelto a aparecer otra vez valores en rojo, tanto del portarramales como de los aspersores. Y es por lo siguiente. Ahora fijaros en estos dos valores, 1500 y 1395. Esta es una característica interesante que aportamos en nuestra aplicación y consiste en lo siguiente. Para calcular estas pérdidas de carga en el ramal, en la secundaria y en la tubería principal, yo he partido de un valor inicial de 1500 litros hora. Después de aplicar el cálculo en base a este caudal de cada emisor, he obtenido que la presión media del sector me produce un caudal en el aspersor de 1396. Aquí hay una diferencia importante de caudales, porque si yo considero que este valor inicial de la hipótesis es bueno, estamos comprometiendo nuestro riego. Por lo tanto, esta macro lo que hace es intentar igualar estos dos caudales, el valor inicial que yo considero para la pérdida de carga y el valor que se obtiene al final del cálculo, el valor medio en el caudal que se obtiene al final del cálculo. Podemos hacerlo de una forma manual. Yo ahora intentaría introducir aquí 1395. Este otro ahora me ha variado. Introduciríamos en 1428 y cada vez nos vamos acercando más al valor inicial y al valor resultante. Bueno, pues todo este proceso manual hemos conseguido automatizarlo con esta macro, una macro fantástica porque con un solo clic ya nos tiene ajustados los cálculos. Como vemos, en este caso, simplemente al ajustar los cálculos ya se han arreglado todos los errores que teníamos en la parte inferior. Hacemos un último repaso de todos los diámetros que afectan en los portarramales secundarias y primarias y en principio ya podríamos darlos por calculado. El sector ahora ya aparece en verde y está calculado. Observar que en esta zona donde estamos calculando las pérdidas de carga de los portaaspersores se utilizan en la parte inferior para obtener una correspondencia entre el número de aspersores. En este caso, si son 4, las pérdidas de carga acumuladas son 3,31, que coincide, y si son 5 aspersores, las pérdidas de carga acumuladas son 5,14. De la misma manera, para la tubería principal hemos obtenido un valor de 5,04, pero tenemos la posibilidad de calcular con la expresión de Colebrook, que es mucho más precisa. Si activamos esta casilla, estamos generando las pérdidas de cargas según Colebrook, y en este caso, si os fijáis, coinciden las pérdidas de carga, que son pérdidas de carga bastante pequeñas porque los tramos son muy cortos. Las pérdidas de carga nos coinciden con las que nosotros hemos calculado. Y es que en Jetwater hemos desarrollado una fórmula para Veronese lo más aproximadamente posible
a la de Colebrook y no os va a hacer falta prácticamente en la mayoría de los casos activar esta columna, porque ya os va a dar el cálculo muy ajustado a los valores reales. También os quiero comentar que esta celda que está en color azul es para introducir las pérdidas singulares que nos podemos encontrar, como pueden ser T's, codos, derivaciones o reducciones. Se expresarán en tanto por ciento. Ya tenemos calculado el sector 4. El siguiente paso es validarlo. Nos vamos a la pestaña resumen y validamos el sector 4. Siguiente paso, pues ahora vamos a cambiar ya de sector. Este 4 ya lo tenemos calculado y ahora podríamos ir a otro sector que fuese también desfavorable, que era el sector 3. Le vamos a decir que queremos regar el sector 3 y vamos a repetir otra vez el procedimiento, pero en esta ocasión lo vamos a hacer un poquito más deprisa. Empezamos, como os he comentado antes, indicando el número de ramales. Tenemos 4 ramales, es el sector que está en color verde, y empezamos el conteo. El ramal A sería el primer ramal que se encuentra el agua para regar, y tenemos 1, 2, 3, 4 aspersores. En total tenemos 7 y de sectoriales tenemos 2. Pues repetimos el proceso para el resto de los ramales. Ya los tenemos introducidos, nos vamos a la parte superior, hacemos un clic y vemos que el número máximo de aspersores, en este caso es el T4. Empezamos a introducir, ya sé que el cuarto no entra en 32, pues le pongo 40 directamente. Tuberías secundarias, vamos a ver si podemos reducir algo el diámetro en estas tuberías secundarias. Vemos que sí, que nos está entrando diámetros más pequeños en forma telescópica. En este caso, estos diámetros ya los podemos dar por buenos. Seguimos con las tuberías primarias. Ya nos están apareciendo los 27 aspersores, que también los tenemos aquí anotados y en el diseño. Y solo tenemos que recuperar las longitudes con este clic. Nos ha contado ya las pérdidas de carga en la primaria. El sector todavía no está calculado, aparece en rojo, y es que nos falta introducir nuestra válvula. Para este número de aspersores, 27, la válvula de 2 pulgadas es suficiente. Y debemos acabar el cálculo con nuestra macro igualando los caudales que suponemos para calcular pérdidas de carga con el que se obtiene realmente en el sector. Ya lo tenemos calculado, lo validamos. Sería el momento de cambiar de sector. Nos vamos al sector 2. Introducimos el número de ramales, en este caso también son 4, y empezamos a contar. En el sector 2 el agua va de T a A, de A a B, y este sería el ramal A, el primer ramal que está en riego, y tendremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en total 9, y sectoriales 2, 1 en cada extremo. Bueno, pues vamos a seguir introduciendo los valores. Ya tenemos introducidos todos los valores que nos faltaban. En total tenemos 34 emisores, coincide con los del diseño, y nos ha diferenciado que tenemos 26 circulares y 8 sectoriales. Seguimos introduciendo el número máximo de aspersores, en este caso van a ser 6. Y los diámetros que vamos a ensayar, el de 40 vamos a provocar el error, lógicamente sería el siguiente a este. Vamos a ponerlo en 50 y este 2 vamos a dejarlo de momento a ver qué pasa para cuando acabemos de finalizar con nuestra macro del aspersor, a ver cómo quedan los cálculos. Seguimos con las secundarias. El diámetro 90 nos parece ya correcto, podríamos bajar a 75, 63,
Podemos bajar incluso a 50. En 50 estaría bien. En 40 ya nos pasamos, pues dejamos el de 50. Seguimos con las primarias, recuperamos las longitudes. Y ahora vamos a intentar de resolver los problemas que nos aparecen. Vamos a seleccionar también la válvula, en este caso la de 2 es pequeña, pues nos quedamos con 2,5. Vamos a solucionar estos errores que nos aparecen. Siempre que tengáis la columna de las presiones en el ramal en rojo o algún valor en rojo, quiere decir que el problema viene de la línea portaaspersores. Y eso significa que tenemos que aumentar alguno de estos diámetros. Podríais pensar que el diámetro que nos está condicionando es el del aspersor número 5. Podríamos aumentar este valor, con lo cual se nos arreglan todos los errores. Pero quiero que observéis un detalle. Yo os recomiendo que más que fijaros en la columna de la velocidad, os fijéis en la columna de las pérdidas de carga unitaria, como ya os he comentado antes. En este caso es el aspersor número 3 el que está produciendo valores más altos de pérdidas, con lo cual aumentamos y ya tenemos solucionados estos problemas de uniformidad en el ramal. Ejecutamos nuestra macro, hay poca diferencia. El programa está pensado que a partir de 2 litros de diferencia ya lo damos por bueno. No vamos a buscarlo exacto porque podríamos entrar en un bucle infinito de iteraciones, y con esta diferencia de 2 litros es suficiente. Bueno, pues ahora sí ya tenemos calculado nuestro sector. Vemos las velocidades, que hay una que ya está superando, aunque sea por poco, pues vamos a aumentarla un poquito más. Repasamos el resto de diámetros. Estos diámetros ya son correctos y por tanto vamos a acabar de finalizar el sector con nuestra macro. Ahora sí, ya podemos validarla y pasaríamos a calcular el último sector, que sería el 1. Repetimos nuevamente el procedimiento. Empezaríamos con el conteo de aspersores. El número de ramales que tenemos son 4 en este caso, y aspersores 1, 2, 3, 4, 5, en total 7, y los 7 son sectoriales. Continuamos con el resto de los ramales. Ya hemos introducido el resto de los valores. En total tenemos 34 aspersores, tal como marca el diseño, y de esos 21 son circulares y 13 sectoriales. Continuamos introduciendo el número de aspersores máximo en la línea, que me dan que son 7, y vamos a ir ensayando el de 40, 50. Seguimos con las secundarias. De momento no nos preocupa este error, ya lo solucionaremos. Empezamos bajando algo este diámetro, parece que va bien, y este otro incluso podríamos, no nos entra. Primarias, recuperamos longitudes. Ya tenemos introducidos todos los diámetros de las tuberías y ahora es el momento de ajustarlos. Vamos a solucionar el problema de la uniformidad en el ramal. Me fijo en esta columna, el valor mayor es de 2,31. Lo hemos rebajado, se ha arreglado algún aspersor. Y el siguiente mayor es el de 2 metros por segundo, lo vamos a cambiar a 50. Como veis, ya tenemos solucionado el problema de la uniformidad en el portaaspersor. Los diámetros en las secundarias y en las primarias son los correctos.
y seleccionamos el tamaño de la válvula a 2,5. Como siempre, finalizamos el cálculo del sector con nuestra macro, una fantástica macro que nos ahorra mucho tiempo, y ya tendríamos nuestro sector también calculado. Validamos y observamos que el sector que riega mejor es el sector 1 y el que riega peor es el sector 4, porque es el más alejado y el que tiene más aspersores, como habíamos previsto en un inicio. En el caso que queramos repasar el cálculo de los sectores, no debemos olvidar seleccionar aquel que queremos repasar para que los resultados que aparecen en pantalla sean los correctos. Si queremos consultar otro sector, cambiamos y lo consultamos. Por ejemplo, en el sector 3, si bajamos hasta las tuberías principales, podemos ver que hay un tramo cuya velocidad resulta bastante baja. Es el tramo BC, es un tramo que solo afecta al sector 3, por lo tanto no afecta a los demás, y como el sector 3 tiene 27 aspersores, es el más pequeño de los 4, vamos a intentar bajar este diámetro. Nos vamos a las tuberías y en las tuberías cambiamos por un diámetro inferior y comprobamos. Efectivamente, el diámetro de 90 cumple la condición de la velocidad y en principio estaría mejor calculado de esta manera. Acabamos con nuestra macro y por último validamos nuevamente el sector 3. Por lo tanto, el resumen de las tuberías principales lo tenemos aquí. Si queremos ver el resultado de todo el riego con las válvulas que hemos elegido, iríamos a la pestaña resultados y tenemos un resumen con los diámetros en cada uno de los sectores y también el recuento final de las tuberías. Y este sería el resultado una vez que trasladamos todos los diámetros calculados a un programa de diseño. Gracias por acompañarme y hasta el próximo tutorial.